tal? Buenas tardes a todos nuestros amigos y seguidores de Maná Pan de Vida, hermanos, amigos y todo aquel que nos presta sus oídos para escuchar consejo de la palabra de Dios. Yo creo que en estos días, en estas fechas, tenemos o se ha estado despertando una sed de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. Están pasando muchas cosas, porque esta es una época de, como lo dije la vez pasada, de la corona crisis, más que coronavirus, corona crisis. He visto con tristeza, sigo viendo más bien con tristeza varios negocios cerrar, varios negocios quebrar, y la crisis sigue avanzando. Sabemos que vienen días difíciles, también lo comenté en aquella ocasión en la parte de la prédica o de la conferencia, que te dije que pues estamos como en el tiempo de lo que es la peste negra, porque se especula ya un segundo rebrote del virus con más fuerza, y normalmente es así, ¿no? Cuando un paciente no se cuida, pues lo normal, lo común es que se dé una segunda situación más difícil, y lo segundo pasa a ser peor que lo primero. En todo esto yo creo que el Señor, no creo, lo declaro así, que es el Señor que está tratando de hacernos regresar a Él. Hay muchos que tienen sed de conocerle, pero pues a su manera, ¿no? No lejos de aquí, frente a esta casa. Apenas en esta semana pasada hubo 3 defunciones de una misma familia. Se fue la mamá, se fue el papá y se fue una tía. Los demás siguen con el temor. La gente quiere hacer daño para que cierren esa casa y echen fuera a esa gente. ¿A dónde iría? Si estuviéramos en ese plan, ¿a dónde iría la gente? Pasaría como en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra como hombre, que echaban fuera, ¿verdad?, a todos aquellos leprosos. Tenían que abandonar su casa, es más, quemar su casa y echarlos fuera. Hoy la gente ha querido promover eso en contra de unos vecinos, ni siquiera para decirles, bueno, lo siento, qué triste, no me hubiera gustado que te hubiera pasado esto. Perder a 3 seres queridos en un plazo no mayor a 15 días, pues es terrible, ¿no? Es terrible en gastos, porque la primera herencia que dejamos al morir es una deuda. Vimos cómo con tristeza movieron todo a la primera persona, luego a la segunda, luego a la tercera, y es una cosa de caos. Pues lo que se viene, porque el hombre no quiere entender, lo hemos vivido, lo hemos estado padeciendo. El hecho de que algunos les sigan percibiendo sus ingresos, porque es parte de esta familia también que percibió sus ingresos. Como trabajan en gobierno, el gobierno los mandó a descansar con su sueldo completo, y en vez de estar pues tranquilo porque tenían resuelta la parte económica, aparte de no tener que ir a trabajar, no les importó. Cada semana hacían sus fiestas, y era toda la madrugada estar con sus fiestas, sus borracheras y todo eso. Cada quien lo suyo. Hay algunas por ahí noticias que dicen lo del COVID, ya dieron permiso para que salgas a buscarlo, ¿no? Porque el COVID no se ha ido. El COVID se ha ido controlando, es verdad, o se ha estado habiendo, por el número de defunciones, pues ha habido más lugar en los hospitales, pero realmente no se va a ir, ya no se va a ir el COVID, ya va a ser parte de nuestros días, y será parte de todo lo que se ha estado dando en el mundo, porque no es una situación privativa de México o de nuestro estado,
no es nada de eso. Es una cuestión mundial en la cual no hayan qué hacer, porque teniendo la respuesta a todos, o teniendo respuesta a todos de buscar a Dios, no lo hemos hecho. Siguen pensando, siguen buscando apoyarse en la ciencia. No es mala la ciencia proviene de Dios, pero a final de cuentas no han buscado como debe ser a quien deben de buscar. Sin en cambio, todo aquel que tenga el deseo de conocer más de Dios y volcarse hacia Dios, porque ya probaste en los medicamentos, ya probaste en tantas cosas y no hemos podido salir adelante. Necesitamos de Dios, pero necesitamos no un Dios de los que nos han ofrecido la religión. Es un Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el Dios poderoso. Yo quiero mencionar una parte de la Escritura y quiero que me permitas tus oídos para escuchar lo que es este consejo de parte de la palabra de Dios. Hay tres cosas que se desprenden de una. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, ¿sí? Una de las últimas frases que dijo, una de las últimas palabras, que inclusive en Semana Santa se predica esto, de las 7 últimas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, es consumado es. ¿Qué es consumado y qué contiene qué quiere decir consumado? Está hecho todo. Pero aparte de eso, en la cruz del Calvario, cuando Él fue al sacrificio, sucedieron 3 cosas de las que quiero hablar hoy. 3 cosas. La primera, remisión de pecados. Hubo remisión de pecados para todos. ¿Sí? La segunda, nos dio el poder. Cuando Él dijo consumado es, el poder que Él nos practicó en la tierra, nos las está dejando a nosotros mismos. No nos está dejando desamparados, ¿sí? Y la segunda cosa que nos dejó es nuestro Señor Jesucristo, que se dio en esa misma etapa del proceso de la crucifixión y la resurrección. En ese ínter también nos da completamente la autoridad. La autoridad. ¿Qué tipo de autoridad? ¿Qué tipo de remisión? ¿Qué tipo de poder? Muchas veces decimos remisión de pecados. Ok, remisión de pecados. ¿Pero qué son los pecados? ¿O qué es esto? Yo aquí hice una pequeña revisión de lo que son los pecados. Porque muchos dicen, es que la verdad yo he sido tan bueno o tan buenito, pues que no he pecado, ¿no? No encuentras en mí pecado. Pero te voy a decir y te voy a enumerar lo que son los pecados. Uno de ellos son lo siguiente: la herejía, el asesinato, la ira extrema, el perjurio, la avaricia, el sacrilegio y los abusos sexuales. Los que hemos conocido a través de la religión heredada, o la religión que en México está todavía predominando, pero que fue la que nos dieron nuestros padres, nuestros abuelos. Hablan de 7 pecados capitales, que es la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia y la soberbia. Este tipo de pecados son los que nos alejan de Dios. Y si oíste la lista de pecados, sabes que en alguno estás. Hay otro tipo de pecados que se llaman pecados banales, o que se les conoce como pecados banales, principalmente lo maneja la Iglesia Católica, y dice que son cosas que se hacen sin la completa intención, y que aún así, estando la persona con la que se hizo el daño, se redime. Si todavía esta persona que no está muerta puede darte el perdón. Esos son los pecados banales, que una forma sin completa intención lo causas contra alguien, y esa parte, bueno, todavía tienes esa posibilidad de decirle, oye, perdóname, fue sin querer, fue una situación de verdad que no sabía que te iba a afectar, y quiero pedirte perdón. Bueno, esos son los pecados banales.
Pero lo fuerte, lo que te condena, es la herejía, el asesinato, la ira extrema, el perjurio, la avaricia, el sacrilegio y el abuso sexual. Y los pecados capitales, que son más conocidos, es la lujuria, la gula, o sea, la comedera, ¿sí? La avaricia, la pereza, la ira, la envidia y la soberbia. Y si te das cuenta en estos días que hemos estado viviendo el encierro, que hemos estado viviendo el quédate en casa, ¿verdad? Se han movido algunos de ellos principalmente más fuertes. En el caso la lujuria. De verdad que estando en una estadística de, 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 este, de saber para qué se está usando el internet, ¿sí? Créeme que en las noches se está usando, ha subido el nivel de videos pornográficos. De verdad es una cosa que, bueno, no se puede ni usar el internet porque se está cayendo, porque muchísima gente está usando este tipo de videos y películas y todo esto de este tipo. La otra situación que nos está dando en esta época, el COVID, ¿sí? Es la gula. Digo, ya lo manejamos a manera de broma, a manera de chiste, de que estamos subiendo de peso. Pero también se está dando eso. Y la otra que también se ha estado dando, la pereza. De verdad, o sea, es una cosa de que duermes y comes y vuelves a dormir y vuelves a dormir y no tienes nada que hacer porque no te gusta, no te gusta nada de buscar a Dios. Es lo más difícil. Lo buscas que 2 minutos, gracias Dios mío por el pan, gracias por el día. Amén. No fue ni 2 minutos, creo que fue dos segundos, ¿verdad? Pero a final de cuentas, estos pecados se están motivando, ¿sí? Se están motivando dentro de nuestras casas por el estar dentro de y no tener la intención de conocer más de Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? Alguna vez yo le pregunté a una persona, bueno, ¿y cuánto tiempo le dedicas a Dios? Y me contestó nada más y rápidamente, pues pues conociendo así la Biblia, pues me he chutado los 10 mandamientos y bueno, una película de los 10 mandamientos de Ben-Hur y de todo lo que conocían. De la palabra de Dios hay muchísimo, hay tantísimas historias, tantísimas cosas buenas que puedes aprender. Pero bueno, quiero decir y darte el conocimiento del tipo de remisión de pecados. ¿Cuál es la remisión de pecados? Y la remisión ya te la dije, ya te dije cuáles son los pecados, ¿sí? Ya te los enlisté los pecados. En lo que es la palabra de Dios, dice que todo este tipo de pecados, ¿verdad? Y lo podemos ver en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, en el capítulo Lucas, tantito, es que esta cosa no. En el capítulo 24, en el versículo 47, dice de la siguiente manera: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque ya te dije exactamente qué son los pecados. Hay gente que no sabe qué es el pecado. No sabe, en serio. Sí conoce, sí dice, bueno, es pecado, es hacer lo malo. ¿Pero qué es hacer lo malo? Ah, bueno, pues lo malo es la práctica de lo que te dije, de la lujuria y de todo esto, de estos que te enumeré. Pero para eso, en nuestro Señor, en la cruz del Calvario, cuando hizo todo el proceso de traernos el Evangelio, y después de eso, ir al sacrificio, morir por nosotros, tomar nuestro lugar, y habiendo sacrificado, pagó un precio, nos ama en una forma de verdad que inmedible, pero también hay quienes van a tener su castigo por despreciarle,
porque no pudo haber dado algo tan caro, tan tremendo, su propia vida, bajo el azote, bajo el dolor, Tú puedes ver en algunas imágenes eh, la situación de una imagen de un Cristo, pero ves, y luego los niños cuando se caen de las bicicletas están más graves que esa imagen. Nada más hay tantita sangre en las rodillas y tantita sangre en su cara, y yo les he visto a veces en los niños en las bicicletas. ¿Cómo es posible que se hayan lastimado tanto? No puede ser posible eso. Tienes que leer. Si algún día quieres conocer realmente lo que hicieron en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en su vida, lee Isaías 53. Ve el libro de Isaías en 53 y vas a ver todo el capítulo 53 y vas a ver que no se acerca nada de lo que ha visto, ni en las películas. La última, La Pasión de Cristo, bueno, todavía se acerca un poquito más, pero realmente no pudieron hacer eso con el actor, porque era tremendo lo que hicieron con él. Pero velo ahí. Sin en cambio, él con todo y eso no te está culpando de su muerte. Está culpando a los que lo aborrezcan. A los que lo aborrezcan. ¿Sí? Pero para todos los demás, para todos nosotros, dice en el 47 de Lucas 24, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Arrepentimiento es dejar de hacer estos pecados que mencioné, ¿sí? Ese es el arrepentimiento. Y el perdón es la parte que Dios nos deja, que dice, bueno, ya dejaste de hacerlo, ya dejaste de practicarlo, ya dejaste de cometer este tipo de pecados, ok. Seguimos adelante. Si tú ya habías pedido perdón a Dios por un pecado y tú mismo lo vuelves a practicar, muchas veces pensamos que ya no tenemos perdón. Muchas veces que seguimos practicando, que ya fuimos a Cristo, que perdonamos, que pedimos perdón, rogamos a Dios su perdón. ¿Qué fue lo que sucedió? Que llega el enemigo y te plantea que tú ya no tienes derecho a ir a buscarle a Dios. Muchas veces llegamos a conocer de personas que decían, es que, ¿sabe qué, pastor? No fui a la congregación porque ya íbamos para allá y nos peleamos. Me peleé con mis hijos, me peleé con mi esposo, o mi esposo se peleó en la calle, y decía, ya no tiene caso a qué ir. Seríamos como hipócritas. Y yo te digo hoy, no. Cuando estés enfermo, ve a la congregación, ve a Cristo. No te alejes de Él, no dejes de orar. Ahorita que no nos podemos congregar, no dejes de orar porque provocaste pecado o practicaste pecado. Es el momento de buscarlo. Es el momento de buscarlo. Alejándote, lo peor que haces es eso. Es echarte la soga al cuello. Es quedarte fuera de la presencia de Dios. Aunque tú hayas pecado, ven a Cristo. Cristo no te va a rechazar. No te va a rechazar. Él dijo, consumado es, y sabía que tú ibas a errar en el caminar. No quiere decir que te debes de alejar. Ay, no, es que yo estoy practicando otra vez pecado, ya no quiero ir. No, es por el contrario. Es el efecto secundario de después de la práctica del pecado, el quererte alejar. Y es el contrario. Entre más me ensucio, más necesito de Dios. Entre más peco, más necesito de Dios. Yo no soy nadie para juzgarte, porque sabemos que todos nos equivocamos. Todos pecamos, todos estamos destituidos, pero solamente es la misericordia de Dios, su gracia y su perdón, remisión de sus pecados que hizo en la cruz del Calvario, que nosotros podemos salir adelante de esto. No es alejándonos, es acercándonos. No sé quién te haya hablado, no sé quién te haya dañado. A lo mejor te dañó alguien en la iglesia, tal vez fui yo, tal vez fue uno de los servidores, tal vez no sé quién sea, pero no te alejes. Esa es la trampa del enemigo. Ahí es cuando queda sujeto. Ahí es como cuando el ave cae en una jaula, le cierran y ya, aunque todavía se siente medio libre dentro de la jaula, pero está presa. Es buscando a Dios, como acercándote a Dios, como puedes luchar, no huyendo, no escondiéndote, no alejándote. Debes de tener eso muy en mente, ¿sí?
quiero hablar de la segunda cosa de la misma remisión de pecados. Son tres cosas de la remisión de pecados. Una ya te la dije, que hay que hablar. La siguiente se encuentra en Mateo, ¿sí? Mateo 26, sí, perdón, Mateo 26, por favor. Esto de luchar contra el reloj es un poco difícil, pero Mateo 26, 28 dice de la siguiente manera: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre de Cristo, cuando nosotros decimos la sangre de Cristo tiene poder, cubre todos estos pecados, cubre todo lo que hayas practicado: la herejía, el asesinato, la ira extrema, el perjurio, la avaricia, el sacrilegio, el abuso sexual, la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia, la soberbia, o atentar contra tu prójimo. Todo esto lo cubre. También quiero que leamos la parte de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Que vayamos a Hechos, al capítulo 2, versículo 38, que dice de la siguiente manera: Pedro les dijo: arrepentíos y bautizadse, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el recibir del Espíritu Santo? El que te va a ayudar a estar luchando contra los pecados, que ya se te habían hecho callo, que ya se te habían hecho costumbre de seguir pecando. Esa es una situación de las primeras que habla lo que Cristo hizo en la cruz. La segunda cosa es el poder. Yo quiero decir, ¿cuál es ese poder? ¿Qué poder fue el que nos dio Dios? Yo quiero que sepas muy claramente que en nosotros nos dio poder cuando el Señor Jesucristo te recibió como hijo, y te llamó como hijo, perdón, y tú le recibiste como hijo, ¿sí? Es la parte que dice que Él tocará a tu puerta y te pedirá cenar con Él. Pero si tú le dices que cene contigo, hay ese entendimiento. Cuando tú recibes a Jesucristo y reconoces a Jesucristo como único, verdadero y suficiente Salvador, Dios te toma. No necesitas que hacer todo un ritual. Ahí está el ejemplo claro del malhechor en la cruz del Calvario. Y nuevamente estoy hablando de la crucifixión, ¿sí? Estaba ese malhechor y él no había ido ni al culto, ni a tomar clases, ni a nada de nada. Él solamente dijo: te ruego que cuando estés en tu reino te acuerdes de mí, ¿sí? Y él le dijo: hoy estarás conmigo. No hubo ninguna. Esa es la mejor experiencia, que cuando tú vienes a Jesucristo, Él te recibe, vengas como venga. Ese malhechor iba a ser sacrificado, iba a ser muerto precisamente por sus pecados. Iba a pagar lo que había hecho contra Dios y contra los hombres. Pero nosotros a veces decimos: no, es que si yo hago esto ya no puedo ser considerado de Dios. Te equivocas, porque Él tiene en su gracia, es maravilloso, es un regalo maravilloso, ¿sí? Incomprendible, y que no tiene un valor, un precio para poderlo pagar. Es impagable, ¿sí? Pero quiero hablar del poder que Dios nos deja también en esto. Y como te dije, esto está en Mateo, en el Evangelio de San Mateo, ¿sí? Está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 8, y dice: ¿para qué nos dio el poder Dios? Fíjate bien claramente, ¿para qué nos dio el poder y qué poder habla Él? Dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. Y de gracia recibiste esto, y tienes que darlo de gracia. Está prohibido tratar de hacer negocio con la salvación, llevar a alguien a Cristo, y segundo, sanarle en el nombre de Jesús. Está prohibido. Nosotros lo que recibimos de gracia lo debemos dar. Por ahí alguna vez me enteré de unas personas que estaban así como que cobrando los favores. Nos dijeron, fueron a la congregación un tiempo,
después de ir a la congregación se alejaron. Tuve el error de venderle un libro que le vendía a varios de la iglesia de oraciones que derrotan demonios. Se lo llevó y creyó vender eso. Y de verdad que le fue mal. Con las cosas de Dios no se juega. No es cuestión de hechicería, no es cuestión de nada de esto. Es cuestión de que tú conozcas para qué te fue dado. Y lo dice claramente aquí en el versículo 8. Dice, sanad enfermos. Sanad enfermos. No dice, a ver si Dios quiere, a ver si la voluntad. Dice, sanad enfermos. Estar convencidos de que el poder de Dios está en ti y que cuando tú haces una oración en el nombre de Jesús, los enfermos sanan. Limpiar leprosos. Hoy no tenemos lepra, pero te hablaba de eso y con eso inicié esta charla. Hoy tenemos que orar por los que les dio COVID. Hoy tenemos que orar por los que les dio COVID. Nosotros debemos de orar por los que les dio COVID. No tenerles miedo. No aislarlos y empezar a hacer caer en habladurías de la gente para que les clausuren sus casas o se los quemen como se les quemaba en aquellos entonces. Yo te recuerdo que ahora en la zona de Chiapas quemaron un hospital a causa de que recibieron un enfermo de COVID y dijeron ellos que no. ¿Eso de qué se trata? Debemos de ser entendidos. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de orar por los enfermos de COVID. Si te enteraste de alguien, hay que ir a orar. Resucitar a los muertos. Todos aquellos que están muriendo en los hospitales, tenemos que ver y tenemos que orar y tenemos que hacer grande oración por ellos. Y más cuando ya supimos que echar fuera demonios. Este es el siguiente paso. Este es el siguiente paso que nos lleva a la autoridad. Nos lleva a la autoridad. Echar fuera demonios. ¿Tú sabes lo que es eso? A veces más bien nosotros somos los que andamos echando fuera, pero por la boca misma, ¿verdad? Estamos practicando. Yo quiero hablarte de la autoridad. Esta autoridad que nos fue dada, ¿sí? Esta autoridad que nos fue dada ¿para qué? Y echar demonios, echar fuera demonios. Yo quiero hablarte de qué son los demonios, qué es esto. Rápidamente, ¿sí? En Mateo 10:1, Mateo 10:1 dice de la siguiente manera. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Fíjate bien lo que dice aquí, está en Mateo 10:1. Entonces llamó a sus 12 discípulos. Sus 12 discípulos nos enseñaron, porque aquí estamos en la palabra, ¿sí? Y de estos 12 discípulos nos los transmitieron a nosotros a través de todo esto, pero son los mismos, es el mismo Jesús. Entonces llamó a sus 12 discípulos, entonces llamó a su iglesia y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué quiere decir? Que la enfermedad son espíritus inmundos. Aquí lo dice claramente. Yo no estoy tratando de sacar algo que no. Aquí dice claramente echar fuera para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué son los espíritus? Yo saqué un poco de información y hay espíritus, demonios pequeños, ¿sí? Que provocan lo siguiente. Fíjate bien cómo los espíritus los espíritus inmundos provocan ciertas cosas, ¿sí? Y se está identificado. No es una cosa que digas, no sé, nosotros no investigamos, pero está identificado claramente que los espíritus inmundos generan tristeza. Fíjate bien, generan tristeza, insomnio, falta de apetito y falta de energía. Me siento todo desguanzado, estoy triste, no puedo ni dormir. Eso es un espíritu inmundo que está trabajando en tu vida, que de no estar dentro de ti, al menos está provocando que te alejes de Dios. ¿Por qué sería el momento? Ahora, a partir de hoy, tú tienes que identificar que cuando tienes una de estas causas, inmediatamente tienes que ponerte a orar.
Decirle, Señor, quita esto de mi mente, quita esto de mis fuerzas, quita todo esto. Porque no puede ser posible que yo me esté dejando derrotar por todo esto o esté apapachando un espíritu inmundo. Que tú dijiste claramente en tu palabra que debo de echarlos fuera. Y no solamente fuera de aquellos, fuera de mi vida. Si yo no echo fuera de mi vida, no puedo echar lo que no tengo. Tengo que ser limpio, tengo que concebir todo esto. Lo siguiente es, hay otros espíritus mayores que hacen lo mismo, pero que además dan brotes de periódicos de hiperactividad. ¿Sí? Hay otros espíritus inmundos mayores, ¿sí?, que aparte de que provocan todo esto, provocan una hiperactividad más fuerte de todo lo que estamos viendo. También hay otros espíritus más grandes que provocan lo siguiente: te hacen hablar solo, te hacen maquinar cosas solas. Te enojaste con alguien y lo vienes asesinando en el camino. ¿Por qué no le hice esto? ¿Por qué no dije aquello? Si hubiera tenido esto, yo hubiera hecho. ¿Sí? Inclusive provocan el querer andar desnudo. Andar desnudo, ya sea en la calle, ¿sí?, reaccionar violentamente. Cuando hay un espíritu, los espíritus inmundos estamos inundados de ellos. No creas que un espíritu inmundo ahí anda de vez en cuando, no. Son muchos, son legiones. Y están organizados por calle, por colonia, por municipio y por estado, por país. Así están organizados. En donde quiera y por donde vayas pasando te encuentras. Tú lo puedes ver claramente cerca de tu casa, como hay ciertas esquinas de ladrones, hay ciertas esquinas de drogadictos, hay ciertas esquinas de alcohólicos, ¿sí?, de borrachos. Hay ciertas esquinas de prostitución, así está reclamado y así está ordenado. Por eso, estos espíritus que atentan contra nosotros deben ser echados fuera de nosotros. Lo dice claramente. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué quiere decir? Que el principio de las enfermedades es causada por el enemigo. Tú lo puedes ver en Job. En el primer capítulo. No tienes que leer todo. Puedes ver cómo cuando los ángeles venían de rodear la tierra y se presentaron delante de Dios, dice que el enemigo iba con ellos, ¿sí? Y Dios le preguntó, ¿has considerado a mi siervo Job? Y él dijo, sí, es porque lo has bendecido. Y casi siempre es así, no nada más en Job. Siempre que tenemos bendición, amamos a Dios. Pero yo te digo, ¿tomará el hombre solo lo bueno de Dios? Esta situación Dios la está permitiendo para que lo busquemos. Y los que no lo están buscando, lo busquen. Sé tú la oportunidad para que Dios sea escuchado. Sé tú la oportunidad para que Dios sea hallado. Sé tú la oportunidad para que Dios no seas egoísta y digas, bueno, pues yo ya mi familia y ya no tengo que hablarle a nadie ni nada. Es la oportunidad para que otros sean salvos. ¿Sabes que hay comezón de escuchar? ¿Sabes que hay ganas de escuchar ahorita? Yo lo he visto en el trabajo. En cuanto empiezo a mencionar algo de la palabra de Dios, ¡prum!, se ponen porque tienen el oído, tienen la necesidad por la situación que estamos viviendo. La estamos viviendo, la estamos sufriendo, la estamos padeciendo, pero a nosotros no nos ha faltado nada. Ninguna de las enfermedades que mandó a los egipcios nos llegará a nosotros. Tienes esa convicción. Tienes 3 cosas que Dios hizo en la cruz. 3 cosas, grábatelo. Tuviste remisión de pecados, te dio poder y te dio autoridad. 3 cosas poderosas. 3 cosas poderosas. ¿Sí? Aprende que Dios perdonó tus pecados y puede perdonar el de todos. Así sea el más vil, Dios puede perdonar tus pecados, los pecados tuyos y los de ellos. ¿Sí? Te dio poder para sanar, que es ahorita la necesidad.
hay muchos enfermos. Y no nada más de COVID, hay muchos enfermos. Se ha desatado mucha enfermedad a través del miedo. El miedo, que Dios dice en su palabra que no tengas miedo, y te lo dice casi 365 veces, yo creo que es un día, una vez por día. Te dice no tengas miedo, no temáis, ¿verdad? Te está diciendo, te está advirtiendo que no tengas miedo, porque el miedo es una puerta que abre a las enfermedades, es una puerta que abre a la misma locura. Gente que ha estado en los hospitales porque tiene un problema cardíaco. ¿Sí? Ha habido incremento de presión arterial a causa del miedo, a causa de qué va a suceder. ¿Qué va a suceder mañana? Ya no tendré trabajo, ya no tendré ingreso, tengo que mantener a mi familia. ¿Cómo le voy a hacer? El miedo causa derrota. El miedo no debe entrar a tu vida. Muchos no van a orar por los enfermos porque se pueden contagiar. No es que puedas contagiar. Aquí dice que no. La Escritura dice que no. Pero el miedo que viene y sale al camino y te encuentra, te dice que no lo hagas porque te puedes enfermar. Que hay que entendernos y todo eso. No es cierto. Yo de verdad me daría gusto poder abrir las instalaciones, pero no tenemos una instalación propia. Es una instalación que estamos rentando. Si no estaríamos ahí, pero sí te puedo transmitir a través de este medio que no tengas miedo. Que el Señor hizo 3 cosas grandes en la cruz por ti. Hizo mucho más, pero yo quiero mencionar hoy 3 cosas. Perdonó tus pecados y perdona los pecados de todo aquel que invoque su nombre. ¿Sí? Te dio poder para sanar a los enfermos y te dio autoridad para echar fuera todo demonio. Hay demonios de tristeza, hay demonios de pobreza. Tienes que saber usar el poder. Por eso la Escritura es algo maravilloso y necesario. Necesitamos buscar a Dios. Con eso te digo, no tienes que pagar nada. No tienes que hacer nada especial. El primer paso es reconoce a Jesús como Señor y Salvador. Y después de eso, Él te da el poder y la autoridad, porque Él dijo, consumado es. Mis amigos, hermanos, un abrazo, bendiciones. Espero que te sirva de mucho porque es palabra viva, es palabra de Dios. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.